Hay más mitos que tabús. Que es lo mismo. Pues siempre me parecía mitos y tabús. Ay, O sí, mitos pues no, o Sí, tabús. bueno, es que son parientes, Sí. pero no es lo mismo. Hay No, mitos tabús y es hay como la tabús. prohibición y Tabú el es un mito es como tema que de es el mito. prohibición, pero también surge también por el tema de los mitos. Vi ¿Qué un más? fetiche que de la gente que es. Come caca. No, aparte. Minerva. Sí. Sí, hay. sí, por supuesto No, que pero se hay. me hizo no sé cómo decirlo. Les llama la atención las gente que no tienen extremidades. Ah, no mames, eso yo no lo sabía. Sí, Que también, tienen como muñones, o ¿cómo Ey, se les dice? Ujú. Cuando ajá, les cortan algo ya ves que se les ve así Imagínate. como en la manita. ajá. Ajá. Ay, Como Creo que lo guardé. no tiene manos. Sí, eso se me hizo bien extraño. Sí, a huevo. Te imaginas el vato ese pasando en un hospital de esos donde les amputa así ay, de, qué rico. en la mera operación, Ay, córtele, Dios. córtele ahí, doctor, güey, como si estuviera en el pinche menudo, Me ¿no? dio Córtemele, curiosidad. córtemele ese huesito. Me dio curiosidad de esa y decía Sí, está, que las güey. personas que tienen, bueno, cuando es fetiche y luego se hace filia, ¿no? Ujú. Que esas personas llegan hasta amputarse solo sus Ay, extremidades. Pero no todos los fetiches paran en No, filias. no De hecho, todos. hay Pero filias es que ni cuando siquiera pasan se por. van como al extremo, ¿no? Ujú. Entonces que esas personas se cortan para verse Para sentir la como, excitación del momento. ajá, de tener como el muñón. Sí, Lo que ese te está lleva a weird. hacer Ese la está raro, ¿eh? ¿Cómo se puede decir? Lo que O te sea, lleva a la, hacer el deseo sexual. ujú. La Excitation La atracción. del excitación. momento. Ya estamos grabando, échale. ¿Ya? Sí, ya tiene rato. Ah, súper. Híjoles. Ellas. Pues es que esa es la idea, güey, para no estarle The dando. number of Ajá. Jesus. ¿Qué les tocó investigar? A mí me tocó investigar los tabús. Háblale más fuerte, que el micrófono. A mí me tocó investigar los tabús. Pero si quieres que inicie Es que así el tema, ya ven cómo se sesgan cuando está el micrófono así, como iba el tema. Ella les dan, esto es bien chistoso eso de los muñones. Sí, A mí no se me hizo muy inventes. raro. ¿Pero cómo se llama? Déjame fijo, ¿cómo se llama? Tienen un nombre, es que tienen, casi todos son nombres muy raros. Todos los fetiches son nombres muy raros. Ujú. Es que no lo apunté en mi cuaderno ese, la verdad. ¿Y tú dónde va a estar tu micrófono? No, sí, yo tengo el micrófono integrado. Ah, muy bien, Sí, es perfectísimo. que Me él da ya lo mucho trae gusto enterrado en escuchar la eso. garganta. Sí. Y bueno, eso de que comen caca. Sí, Ya lo había se llama escuchado. cropofilia. Ajá. A ver, aquí. Sí, cropofilia se llama. Qué De... bueno que nos faltaron las filias, ¿eh? A ver si Ah, O quieres. sea, Hablo de las porque filias. ahí les va, la idea del podcast es preparar la información de mañana. Ahorita es como la construcción del tema de mañana, cómo lo voy a cerrar? Perdón que te robe información a ti, Jeremy, pero antes, o sea, a mí me tocó ver un video que se lo estaban pasando, o sea, yo cuando vivía en Los Cabos, así de que like y te lo paso, comenta y te lo paso, entonces sí. Y yo llegué a comentar varios videos así, por curiosidad. Entonces había una tipa que vomitaba, o sea, ella se provocaba el vómito Sí, y se lo pasaba a la otra. a la Ujú, ujú. otra y la otra, o sea, así tenía la Güey, como, erección. ¿no han visto como ¿Sí existe eso? el video que no vayan a ver ni lo vayan a buscar, pero está con el nombre de lluvia dorada? ¿Qué es eso? Es la cropofilia. Lluvia Que se dorada. comen. Que están, o sea, que en el acto sexual se están tragando Ay, no, qué el asco. excremento. O sea, cada quien hay que Sí, respetar. Ay, Pero también eso es hay. una filia. O sea, esa es la diferencia entre un fetiche y una. A ver, es que no, a ver, no sé ustedes qué información buscaron a partir de la sexualización de las cosas, porque yo mañana o sea, voy a cerrar el tema estrictamente con la premisa de cómo la cultura, a partir de los tabúes, todo sexualiza. O sea, lo que preguntaba la Jessica, me enseñó el TikTok de un morrito moviendo las caderas y y dice, no lo están sexualizando porque el niño estaba bailando moviendo las caderas, lo que han sexualizado es el baile. O sea, el que alguien baile moviendo las caderas no tiene por qué ser sexualizado. Porque, por ejemplo, los negritos, los africanos que bailan champeta, o en general que bailan moviendo las caderas, güey, nadie les dice nada. De hecho, hace muchísimo tiempo, bueno, eso lo sé por mi mamá, por una canción, y me hizo el comentario de que hace años, o sea, cuando ella estaba chiquita, había un baile que se llamaba lambada. Ajá.
que lo Sí, yo soy- Yo soy prohibieron. millennial, sí, 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 Por- sí les sé el tema. Y yo lo vi y dije, pero ¿qué tiene de sexual? Sí, o sea, ¿Que nunca ahora había ves el perreado? reggaetón y es como que Ajá. Sí, y ahorita comparas ves a nada una que mujer ver. moviendo así el trasero y es como de lo más normal. Entonces se me ocurrió el preguntarle a mi tita, o sea, el preguntarle así de, oye tita, así como de que en tu tiempo, ¿qué tipo de fetiches, o sea, de Había. fetiches, de qué De... tipo de tabús, perdón, habían? Ah, no, ella me dijo que ahora los tabús que tenemos ahora están mal. Ah, chica, ¿cómo? Sí, o sea, ella piensa que todo es al revés, o sea, que os me hizo el comentario de que, como por ejemplo, antes no se veía mujeres besándose en la calle. Ah, O ya, sí, sea, claro, claro. Ujú. también lo de la homosexualidad y este tipo de cosas, ¿cómo le va a excitar a un hombre penetrar a otro por el ano? Y yo así, Pues porque no pues, tiene otro hoyo. ajá, porque ni Porque modo que no por el ombligo. Porque no tiene por otro lado. Primero por otro lado le da por otro lado. Y me empezó a hacer así muchos comentarios de ese tipo, entonces yo le pregunté también sobre la vestimenta, porque pues una cosa que a mi abuelita más le molesta de mí, creo, es cómo me visto, porque me lo ha dicho, o sea, No, a entender. ajá. Y a veces sí me tienen directas, ella me dice que es porque, Perdón, déjenme agarrar mi cuaderno. Préstame este vato. No, deja agarrar el cuaderno. ¿Sabes qué? Para ir tomando ¿nota? nota del tema que voy a hablar mañana. Ajá, te escucho. Ah, bueno, y me dijo que no tanto era su malestar el que yo me vistiera de esa manera, sino el que iba a decir la gente de esa manera. Le dije, pero está de acuerdo que sí, o sea, usted está de acuerdo con que una persona, si le falta el respeto, se puede dar a defender. Ayer nos tocó, de hecho, creo que viene más, bueno, no sé, no quiero ponerme feminista, pero Ponte feminista, creo ponte creo feminista. que eso de la sexualización de las cosas viene más por el tema de los hombres que de las mujeres. Porque ayer me tocó algo, no sé si te diste cuenta, ayer que íbamos en la moto, que pasamos al lado de un carrito de un señor, adiós chula o mi amor, algo así me dijo. No, Y no, yo no. ni siquiera iba así como que dijeras muy provocativo, o No, sea, güey, pero el güey estaba trae este borracho. pantalón. Sí, no, sí, Pero el por vato estaba circunstancia. borracho. Pero, o sea, yo me imagino, porque no es la única persona que me ha hecho ese tipo de comentarios, esté bien vestida o no. Pero a ver, contando cuántas veces te han dicho entre hombres y mujeres, también no piensas que entre mi abuelita, la familia, que son más mujeres, te han dicho, o sea, no piensas como que también, o sea, que está como igualado ese rollo. ¿Cómo? Pero el machismo no nada más es con hombres, sino Sí, con también es mujer. mujeres. Sí, claro. Mi tita es súper machista. Sí, claro, sí, habló de Mi machista, güey. Habló de mamá, machismo, güey. mi Ah, mamá No ok. es de súper que los machista. hombres lo dicen. Ah, Ajá. no, bueno, es que yo escuché que dijo, no, es que los Sí hombres Sí, dijiste, mayores. sí no, dijiste. Sí, o dijo sea, que pero me refiero a que hay más hombres. O sea, a mí nunca en la calle me ha tocado una mujer que me diga, adiós, Ella se mamacita. refiere, creo, a que la sexualización o la cosificación Ajá, es de es parte de los parte hombres. de los Ah, hombres. ok. Sí, y la palabra es cosificación. Porque se cosifica, pues del machismo, no de los hombres, yo creo del machismo, güey. Ujú. Indistintamente sean hombres o mujeres. Entonces, ¿quién sexualiza? La ¿Quién? mercadotecnia. Ah, bueno, es que la El mercadotecnia presidente. lo usa mucho como estrategia, ¿o no? Como para atraer. Sí, ¿A poco sí? sí, Bueno, claro. sí. A ver, cuente, se cuente. llama acrotomofilia, Lo lo de los de... muñones. ¿Cómo? Cambiamos de tema bien para este cabrón. Acrotomofilia. Generación, ¿Acro generación. qué? ¿Quieren, Acrotomofilia. quieren que les... Acrotomofilia. Acrotomofilia, que es la... Ok. La de los muñones. Ujú, que Ah, consiste en deseo sexual o preferencia por alguien que tiene un miembro amputado. Y generalmente es más hacia los que tienen las piernas amputadas. Ah, se basan más Ah, en pues los porque pies. Sí, están o sea, inmóviles. hay más deseo hacia una persona que no tiene una pierna que una que no tiene una mano. O sea, de igual. Es que no No se sé cómo a ver, duermen. porque hay que distinguir entre las filias, Y las parafilias. no, sigue siendo filia, entre la filia, entre el tabú y el El mito. fetiche. A ver, ¿Y aquí el mito? les puedo decir de la filia su etimología. Y mitos, ajá, y que bueno, perdón, y es que en general los mitos tienen que ver con la desinformación brutal, todo tiene que, pero por ejemplo, güey, las filias no tienen que ver con desinformación. Así es, con O gusto sea, yo por preferencial. ejemplo ya mañana sí voy a tratar de explicar un poquito el tema de las filias, de dónde provienen, pero en general son distorsiones completamente de pues es pensamiento, lo que pero uno los, cree. pero los fetiches, pero los fetiches no.
los fetiches son que también tiene, pues es como todo, los constructos se van formando a partir de la información que tenías a la mano desde pequeño. Pero sí hay algunos artículos interesantes sobre las filias o los fetiches. Entonces yo propongo que primero hablemos del tema como que más se habla o del proveniente de tal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el mito es primero, después es el fetiche, ¿no? ¿O qué es primero? No No hay tiene, Bueno, no sí, hay como una que jerarquía. el mito desencadena el fetiche. no. No, No. porque hay quien Son tiene fetiches y diferentes. no hay Y no, como... ajá, y que hay psicólogos hay sexólogos que tienen sus fetiches. Ah, Sí. entonces hablemos como de lo O más sea, hablado. no es como Es que son exactamente que cosas haya un mito diferentes. referente Sí. a... ¿Qué checaste de los... De la... Pues nada, tengo Güey, aquí la... ¿quién quién iba a moderar la reunión hoy? No dijimos ¿Nadie quién, de ustedes? no dijimos quién. Ah. Dijimos que alguien, pero no dijimos. Bueno, Podemos comenzar con la perdón, yo estoy etimología. poniendo el ejemplo de la moderación, ¿eh? Porque la idea del moderador es que necesito que todos estén moderando para poder yo retroalimentarles de su moderación. Por ejemplo, la vez pasada moderó Mini, ahorita le tocaría a alguien, pero ahorita voy a poner el ejemplo más o menos como. La idea del moderador es que necesita exprimir la mayor cantidad de información. Cuando hay un espacio muerto, que es regularmente cuando no se está retroalimentando la información, es ahí cuando pasa. Primero notas el tema, tienes que notar los temas, ¿no? ¿Cuál es el tema y los subtemas? Y entonces, si ya se habla, por ejemplo, de filia, hay que hablar de los tabús, hay que estar como retroalimentando Como el en los tema. podcasts, ¿no? La idea es como, por ejemplo, el que invita como al invitado, no sé cómo le Ese es digan el exactamente, moderador, y o ese sea, es el moderador, el ese que es el saca preguntas moderador, de todo el ajá. tema. Entonces, ya para que en la junta de trabajo del lunes que viene, ya de una vez designen el moderador del podcast del martes, ¿sale? Ok, Ahorita voy a moderar yo. ok. A ver, mire, entonces, ¿qué encontraste? A ver, es de la etimología de filia. Viene del griego filos. Espérame, perdón, Ok, viene el grófilos. Ajá. Ajá. ¿Sigo? Sí, Que se traduce como amor o amistad. Esto se suele utilizar como sufijo para designar afición o el gusto intenso por un elemento determinado. Eso es la filia. Em, o sea, puede no ser de tipo sexual. Mm, Em, en este caso estamos hablando de filias sexuales. ujú. ujú. Que perdón, voy a subirlo, ¿eh? Nomás necesito escuchar poquito el audio. Ok, entonces, Dice que las filias se solapan con las parafilias. ¿Cómo que se solapan? ¿Qué es una parafilia? se justifican. ¿Qué es una Patrones de parafilia? conducta sexual. Em, la parafilia ya es cuando dice, no necesariamente conlleva una patología. Ah, dice que las parafilias son inofensivas si no conllevan el malestar de la persona ni de otras, de forma en que en muchos casos consisten en una preferencia sexual. Esto suele suceder en el fetichismo, Es lo que iba a decir, entre otras justo las filias. parafilias son los Los fetiches. fetiches, ajá, ya Ujú. es lo que Ujú. yo había Sí, investigado. por ejemplo, el sadomasoquismo mesurado, consensuado, es un fetiche, es una parafilia. Ujú. Sí tiene cierta Pero inclinación a las filias, el masoquismo es cuando te hacen cuando te hacen Cuando y te el y sadomasoquismo disfrutas. cuando es lo cuando tú haces. haces. Ujú. Ujú. No sé si sea una filia, pero hace... La miné. Como que- Se queda pensando. Supongo que estás como pensando la información, ¿no? Ajá, no, o sea, no recordando, sino No metiendo Proyectaste. presión. No proyectándolo. Es que estaba buscando eso de la parafilia, porque dice, cuando las filias son muy marcadas y atípicas, hablamos de parafilia. O sea, pues algo más fuerte. cuando las filias son muy marcadas, hablamos de parafilia. Ujú. No, la Al parafilia es revés, el ¿no? pre. Es que sí dice, cuando las filias son muy marcadas y atípicas, hablamos de parafilia. Y luego dicen, no necesariamente una filia tiene que romper una patología, aunque la norma es que sí es un tema patológico. O sea, es un poema, pues. Las Bien, filias fíjate, se nos pasaron las filias. definidas como No sé patrones si de sea una conducta. filia o si tenga un nombre, pero vi un video, un documental hace mucho tiempo. Güey, Xporn no califica como documental, ¿eh? ¿Eh? La página de Xporn no califica como Ay, no documentales, es un como documentales documental, sexuales. no, es un Ajá. ¿Por qué documental no? de YouTube. El punto es que era una página de Facebook, era una muchacha que reaccionaba a una página de Facebook y los tipos así literal era como de que subían fotos donde le llenaban de semen a la ropa a las mujeres en el transporte público. Ay, no.
Sí. Que güey, Ese también es. ese es una filia. Entonces se ponían a Y decir, es no, ya patológica, es un es que comportamiento estaba bien patológico. buena y que no sé qué, y me vine en su faldita y en su Sí. pierna y le tocaba la pierna. Y yo me imaginaba como el acto de que la mujer así, y el hombre así, era como que, o subían fotos de sus Pues es que es filia, pantalones a se llama, las piernas. sí Cuando, son cuando es filias. fetiche es cuando Es consensual. puedes, no, y por ejemplo, puedes tener deseo sexual sin necesidad Y es que realmente de el eso. fetiche raya en la fantasía. Ajá. Y mientras la persona sepa que la fantasía es eso, fantasía, que es ficción, que es falso, que mayormente la pornografía está basada en el fetiche, en la fantasía, no es ficción, es falso, no lo puedes ver en la Porque, realidad. ajá, dice que es la preferencia sexual por objetos inanimados o por partes concretas del cuerpo. El fetiche. Los Los fetiches, fetiches, sí. ajá, sí. Y ya cuando son filias es cuando necesitas de esa parte o de esa cosa. Por Como su ejemplo, obsesión, ¿no? a ver, lo que decías de la ¿De los muñones? ¿qué? Se llama Acrotofobia, ¿qué? Ah, no. acrotomofilia. Acrotomofilia. Filia, perdón. Esa es una filia, Acrotomofilia. no es un fetiche. Sí. El fetiche es que es que es complicado. Sí deberíamos de hablar de sexólogo un día para que vengan de ese tema, pero em, la diferencia entre el fetiche y la filia es que la filia ya empieza a rayar en lo patológico. Es que el fetiche no es, o sea, más bien la filia es lo que engloba el fetiche, ¿no? Es como, ¿sí, no? Se podría decir que es el descarrilamiento del fetiche. Porque, por ejemplo, porque checa. O sea, a ver, es que es complicado. Si necesitas un A ver. pinche sexólogo. Porque ve, a quien le gusta, a quien tiene, por ejemplo, fetiche con los pies. Yo conozco. Si evoluciona ese pedo, no, no es que pasé de que me gustan los pies a que me gusten los muñones. ¿Sí sabes? O sea, no necesariamente tiene que haber una evolución, güey, ¿no? A imaginarme que Sí, tiene pies, pero sí. no los O tiene. sea, güey, sí, ¿sabes? A ver, dale un beso donde estaba ahí la pata, No, güey. sí, es con las, también hay con las Chúpale el axilas. muñón. Sí, Se claro. meten Hay un como montón de Sí, cosas. claro. Muñoncito. Yo lamberle tengo, la axila. güey, yo tengo Yo una creo que ex. son Yo tengo tan... una ex que no voy a decir su nombre, pero voy a hacer un podcast con ella. Este, Déjalo. que sí me platicó un día, ¿no? Un día llegamos y el vato bien prendido y así, ya estábamos ya en el motel y todo el pedo. Y el vato me empezó a chupar los codos. El A amor lo así de, mejor, no ¡hora, será perro! pues parece así como un muñoncito, Güey, ¿no? Como pues, eso. güey, pues esa puede ser pariente del Bueno, muñonalgo, sí. güey. De la muñonofilia, güey. Es que está muy largo, güey, acrotomofilia. Es tan diverso como tan diversos sea tus pensamientos y tus deseos. Sí, O sea, totalmente, así que- sí, totalmente. Sí sería interesante preguntarle a un sexólogo cuáles son los orígenes. ¿Sabes qué? Me voy a chutar un artículo hoy en la noche si me da tiempo la vida. Científico, porque hay Google y hay Google académico, y el académico hay artículos científicos. Entonces voy a buscar un artículo científico que se hable estrictamente de los orígenes de las filias y de los fetiches, o sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene fetiche con las embarazadas, y sí le causa así como, híjole, ¿Un amigo? sí, un Y compa, como, un el primo de compilla, un amigo. Me ajá. contaron, ¿no? El primo de un amigo. Es como, güey, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿en qué momento se detona? Porque eso, a final de cuentas, es una fijación que en la medida que va evolucionando la dejas ahí como una preferencia de estimulación sexual. Ese es el fetiche, realmente lo que incita, lo que te estimula a partir de una fijación ya que en su momento tuviste. A final de cuentas es completamente empírico, o sea, es en base a tus experiencias. Que pues ese pedo es muy circunstancial, tú no vas a andar como cuidando tus experiencias, pues esas madres se van dando y a partir de ahí van surgiendo los fetiches, ¿no? Y ya tal vez te gusta. Ujú. Ah, Pero las filias sí están más super marcadas, es eso sí que está lo más que yo complicado. entiendo por filia es que la filia es el gusto desmedido por algo. Ujú. O sea, es por eso te digo, por ejemplo, ¿qué estaban hablando? El fetiche es parte de la filia. O sea, un fetiche hay muchos tipos de fetiches. Sí, pero es que la filia ya raya en lo patológico, por ejemplo, la pedofilia, o sea, ya las filias ya rayan en lo patológico. Oye, y no estamos hablando del tema de los tabús, ¿qué pedo con esa madre? Mitos y tabús. Primero los abusos. Primero los tabús. Pues ahorita que están hablando de esto,
de las filias, no sé si tenga algo que ver relacionado con, con la enseñanza que le dan a los niños como en la infancia. Porque, como por ejemplo, solamente aquí en México, el 80% de las personas, o sea, hablan mediamente bien de la sexualidad con sus hijos. Un 20% de las personas lo hacen bien, o sea, como tal, porque hay mucha, por el tema religioso, por el tema de esto, del otro, o de la pena que le da a los papás hablar con sus hijos del tema sexual, se olvidan del placer, o sea, de más allá, que es yo creo lo más importante, También viene de que los lo que papás se no les siente. enseñaron, o sea, que no saben cómo enseñar porque no les enseñaron. Desde ahí viene. Por eso mismo, ¿desde hace cuánto tiempo entonces Sí que es viene esto? generacional, o sea, de manera Ajá, o sea, generacional se va viene dando ya o sea, el transcurso la del base, o tiempo. sea, la base del tabú, que el tabú es una prohibición, pero la base es en un, que sí sería interesante como sacar a deducción qué tanto porcentaje, evidentemente es desinformación, pero qué tanto porcentaje de esa desinformación es producto de claramente por falta de salud mental y de criterios de salud psicológica y también por el tema de la religión. O sea, ¿qué predomina más, la ignorancia del tema de salud mental y psicológico o el dogma religioso? Porque también hablaba, bueno, el artículo que yo leí, también hablaba que pues realmente la gente se avergüenza porque tienen el concepto de que el sexo Es malo. no, o sea, es nada más para concebir. Mm. O sea, ni siquiera la Biblia dice que el sexo es malo. Dice la Biblia que el sexo es malo cuando no lo utilizas para procrear. Cuando lo haces por placer, Mateo 34, porque, 85. Versículo. Y que porque, los Es hijos que palabra Dios de te Dios, quiera te dar, alabamos. ¿no? ajá, y nada más vas a tener hijos los que Dios quiera, tú ya no puedes tener más. O sea que si a ti se te antoja tener relaciones 50 veces, Es pecado. es este pecado. Sí, o sea, que tienes que Solamente si, reprimir el acto sexual. ajá, como por ejemplo los condones se ven mal, porque dice como son para no procrear, se ve mal. O O Pero sea, sea, en no su momento, en su entiendo. momento el condón era tabú. Sí. O sea, era prohibido, o sea, estaba mal visto que la gente usara condón. Hasta la fecha, pues es que es un cheque también generacional, güey. Pues ve las Sí, en señoras, el ve las rancho abuelas en todavía. el rancho. Por ejemplo, la suegra de mi hermana, que al cabo ya no nos escucha. Sí, güey, ¿no? O si nos escucha, pues de modo. Güey, lo vamos a subir a YouTube el Disculpa. podcast, ¿eh? Ni pedo. Ok. No saben quién soy. Hace La actividad, por señora favor. tiene, yo creo, como unos 8 o 9 hijos. ¿Cuál señora? La suegra de mi hermana. Vámonos. Y su niña, la más chiquita, es de la edad de mi sobrina. O sea, mi hermana y la señora estaban embarazadas al mismo tiempo. Y no tienen dinero, o sea, pues no hay nada en el rancho. Y ella dice, pues es que son los Pues que es que no hay Dios, nada que hacer son en los el que Dios rancho, me güey. mande. Y mi hermana le decía, pero es que cómo va a tener tantos hijos, o sea, ni siquiera pues tiene como para mantenerlos. Y decía, pues es que si Dios me los mandó, pues son los que venga. bueno, pero también no es nada más relacionado con la religión. O sea, en mi opinión, también lo hacen más porque los dialogan nada más cuando tienen como un cierto problema, ¿no? Como por ejemplo, hay padres que hablan de sexo con las niñas de 15 años ya cuando están embarazadas. Hay papás, padres de familia. Ajá. Ah, yo pensé que padres de la iglesia, güey. Pues entonces te dije que No, hay que papás. romperle la madre. O sea, hablan de la sexualidad con las hijas ya cuando están embarazadas. O sea, como por ejemplo, yo con mi mamá y con mi papá no me causa ningún problema hablarle yo o sea, hacerles preguntas. Que de hecho, los niños tienen mucha curiosidad a partir de ver a sus papás desnudos, el por qué mi papá tiene pene y mi mamá no. O por qué mi mamá tiene chichis y mi papá no, ¿sabes? O sea, bueno, que depende si está muy gordo, pues obviamente sí le va a dar la curiosidad, ¿verdad? Pero O si su papá está muy chichón. si su papá está muy chichón, a lo mejor él ¿Por qué tú también comprende. tienes chichis? ¿Y por qué mi papá Porque tú también no tienes. ¿Por qué nunca me dio mi de mamá leche? no tiene? ¿Por qué mi papá nunca Yo me también. amamantó con sus chichis? Tú también puedes darle chitas. Entonces, Pero, güey, a ver, y ahí es cuando la ¿sabes yo gente qué se... necesito? Necesito que pongan los tabúes como, si investigaste como los tabús más marcados. Es uno de... ¿Cuál? ¿Cuál? Es el de la desinformación. No, pero ese no es como, o sea, la desinformación es la base del tabú. O sea, ¿cuál, o sea,
la idea es como buscar cuáles son los tabúes más... Ella habla de la desinformación de los niños, o sea, específicamente de los morros de tantos años. Porque tampoco en las escuelas se habla del placer, o sea, que vas a sentir, de cómo sentirlo, ¿sabes? En la primaria. En la primaria, en Ya. las escuelas. O sea, yo nunca, y tampoco te dan como una edad promedia de a ver en qué etapa No, puedes sí, tener en la relaciones secundaria. sexuales. En la secundaria sí te informan Es respecto al conveniente. tema de la pubertad y sí abordan el tema de las relaciones sexuales. Sí. Sí lo abordan, pero no te dan en específico. O sea, a mí yo nunca me hablaron del placer o en mi caso en la secundaria en las que yo estuve, porque estuve aquí en la de la esquina y ahí en San José. Y jamás me hablaron del placer que yo iba a sentir, de cómo lo iba a sentir, de qué pasaba si yo me tocaba en alguna parte de mi cuerpo, O cosas sea, así. de la masturbación. Pero eso no es para la prepa, ¿no? No, yo creo que ella se refiere a que no es lo mismo que te expliquen tus papás a que te explique el maestro. Ajá, o sea, el tabú es que los papás se dicen, no, es que es un pecado. Ah, que Es el un tabú es que... pecado. Bueno, el tabú en específico es que hablar de... Es un tabú de, Hablar eso, de de sexo en los... la familia. Ajá, es un tabú hablar de sexo en la familia. En la educación. Ujú. Ok. No sé si estos son mitos o tabús, pero aquí hay algunos. Híjole, no voy a decir de los míos porque me quito la investigación. ¿Tú qué A ver. investigaste? Ujú. Ya digo. Yo lo tengo escrito porque es mucha información. Bueno, no tanta, pero sí. A ver, por ejemplo, No, sí. el mito, el sexo tiene que ser espontáneo. O sea, es un mito que se ha, bueno, que se dice pues, o sea, que el sexo tiene que, Se ha ¿cómo? vuelto mito. Sí, tiene que ser así como de, no, pues de repente Me dan ganas. me dan ganas, no es como, si lo tengo medio cada semana voy a andar teniendo una relación, o tengo ganas de la siguiente semana y ponerlo como cuadrarlo, ¿no? Como calendario. Ey. Y pues según eso, pues tiene que ser espontáneo, cuando no, cuando... Como el mito es que el sexo sea agendado o espontáneo. No, el mito es que tiene que ser espontáneo, o sea, la gente dice, no, pues tiene que ser espontáneo para que sea placentero, Ujú. ¿ya? Que si es O sea, planeado, que no si tiene- es, Ajá, que que yo- si es planeado no si está yo lo chido. planeo para otra semana voy a irme. Ajá, es que como si si es agendado, mañana a no tal va a hora lo ser- voy a hacer, no va a estar Tengo una chido, no va a fiesta, ser voy a igual. agarrar a morritas y órale, para adentro y para afuera. O sea, que ya no va a ser lo mismo. Ese es el mito. O sea que si es espontáneo Que tiene que no ser sirve. espontáneo. Tiene que Ujú. ser espontáneo para que funcione. Ya. Es lo que dice. es un Ok. gran- Ya se ha demostrado que tener momentos concretos para las relaciones ¿Y la sexuales agenda puede qué? ser excitante ya que generamos cierta expectativa, que ahí estamos hablando de lo contrario, que también se ha demostrado que la gente que sí dice, no, pues hoy le hablé a mi pareja y en la noche nos toca, que ya lo estamos agendando, no va a ser así como que vamos a ver Netflix y a ver qué pasa, no va a ser en la noche, ya estamos viendo qué onda y como estoy generando expectativa, va a ser también como igual, o sea que no Bajo tiene que ver, agenda. Por la ajá, imaginación. pero no tiene que ver eso de que tiene que ser espontáneo para ¿Cómo que por sea la chido. imaginación, güey? Sí, si te estás imaginando, ¿no? Al rato me la voy a chingar. Pues Tu es expectativa. Expectativa. A chingar te refieres con... Ujú. Sí, ¿Nunca Ah, has porque escuchado dije- reggaetón? porque- Yo dije, no, ok, ya. Es puertorriqueño, Ya, eso perdón. ahí te cargo. Puertorriqueño. Sí, güey. No, bueno, entonces, ¿les quedó claro ese mito más o menos? Sí. Ajá. Bueno, el siguiente. Los hombres tienen más deseo que las mujeres. Eso sí está medio claro, ¿no? O sea, que todos... ¿No? Ah, sí. Híjole, ¿por qué hay? No, porque no, sí. ¡Reacciona! O sea, básicamente Pero ella dice que... que sí es un mito, o sea, que eso es totalmente Sí. mentira. Testosterona y estrógenos en proporciones variables. Que no necesariamente los hombres, también puede ser mujeres. Y aparte, no nada más los hombres tenemos como la misma testosterona, todos tenemos muy alta. También se suele ser, por ejemplo, un hombre por ciertas circunstancias puede tener la misma, ¿cómo se dice? Testosterona que una mujer. O sea, no tiene que ver que todos los hombres tengan la misma testosterona, ¿me doy a entender? Sí. Sí. ¿No? Sí, sí. Ok. El siguiente mito, el tamaño del pene importa. Eso es como que De nada. muy sad, ¿no? Bueno, la gran pregunta que todos nos hacemos. Pero lo cierto es que es falso, ya que a la hora del placer, la sensibilidad de la vagina y el ano no se encuentran en puntos muy Espérate, profundos. ¿sabes qué está diciendo Jeremy? No, es que sí, es que está ahí la grabación. Dilo. No. ¿Qué ibas a decir? ¿Que quién no No. tiene del tamaño qué? ¿O qué dijiste? No, no dije eso. Ah, Se va a Es que- escuchar la susurración ahí. Ajá, ¿verdad? se escucha ahí, güey. más seriedad, compañera. No, que lo diga. Dilo, A que ver, tiene. dilo. Pues, ¿qué Los tiene? secretos son del diablo. Los secretos son del Me diablo. acordé de lo que le dije ayer a Jessy. ¿Qué? Que no importa lo grueso, sino lo travieso. Sí. ¿A
Aquí no importa lo grueso, si no lo traes. Ay, bueno, hay que ¿Sabes? publicarle. Te voy a poner una foto, en las redes, en un Twitter. post en Lo que Instagram aprendí hoy. y voy a poner un viento. Güey, no mames, lo más pedagógico del tema no lo estabas diciendo, güey. Y ahorita la señora en su casa, entonces no importa lo grueso, señor. Y ya esa madre está, Con razón. Y al rato con los comentarios, ¿usted sabía que no importa los, Güey, no sé por qué se me viene de la cabeza en los cafés? la reacción de los chinos cuando lo hacen, ¡oh! De los japoneses, ¡oh! guau! Bueno, siguiendo con el mito, todavía no he terminado, al parecer. Oye, pero a ver, Decime. o sea, es un mito, pero, güey, hay micronepes, güey, o sea, que sí, no mames. Sobre todo los gorditos ya es que se les esconde, como que se agüita y ya no quiere salir. Como que la casa de campaña es muy amplia, güey, el vato ya no se quiere asomar. Pero bueno, con los gorditos no hay pedo porque pues ya si le aprietan sale el pedo. Pero sí hay banda que sí lo tiene micro chiquito, como bueno, ahí que ustedes que son mujeres. Ahorita iba a decir como el tamaño mínimo que se tiene que tener como para complacer a una mujer. Ya, chale. A ver. Bueno, Si quieres, bueno, realmente es 1 pulgada el mínimo. ¿Sí? así. Ajá. Bueno. Y en cuanto a las personas que encuentran... Ya la libramos, güey. Ya la libramos, bro. ¡Sí soy! Ay, qué bueno. Ay. Híjole. Bueno, y sigo. Y en cuanto a las personas que encuentran excitante el tamaño, es porque siguen el sesgo de que entre más grande el aparato, más placentero sentirán. Cuando en realidad a la larga llega a ser dañino a la mujer. Bueno, se ha comprobado que 3 centímetros son como lo más pulgadilla, cortito una suficiente pulgadilla. para hacer placer a la mujer. Pero bueno, esa es la teoría. Yo realmente nunca he estado con una mujer que diga, güey, el vato tenía y no hubo pedos. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Nunca se ha topado con algo de 3 ¿Chiquitos? ¿Con uno micro? ¿Sí te ha pasado? Micro. 3 De centímetros? 3 centímetros no creo, pero... No es como que me haya parado a ver cuánto te mide. Pero sí es cierto, o sea, no tiene que ver con que sea más placentero, que sea más grande o más pequeño. Pero o sea, para objeto visual sí no es muy atractivo. Ya sí, porque al final del día es Es un tan tema chiquito. completamente estético. Ajá. O sea, es estético. Y se me La hace fuerza a la gacho, o sea, cadera. digo, si yo fuera hombre y me tocara esa situación, no sé, o sea, siento que... Me sentiría culpable. De la pena Me- se escondería más. Ajá, me sentiría gacho, la verdad. Pues es como las mujeres que tienen los boobies chiquitas, ¿no? O sea, es un tema completamente estético. ¿Tú crees? Sí, la verdad, Sí, yo creo nunca que he no. dejado que me vean mis pechos por eso. Pues no tienes, güey. Por Ha de eso. ser por eso. Porque güey. no ¿Cómo te tengo. lo van a ver? Me da mucho Pues no hay pena. pedo, pues no te van a ver nada del tórax. La Pero costilla. no, Está güey como el vato del TikTok que está así problemático como para toda los bonita y con el hombres, pelo largo, luego se hace para atrás sin camisa y está acá bien pechudo, güey. ¿no? Sí, sí, güey. Porque para ellos es problemático. Ajá, ¿Cuál? siento que para ellos es más problema. Para los hombres. Ujú. Sí, totalmente. O sea, como a Por el nivel sesgo. autoestima y todo. Totalmente, sobre todo por el tema de las películas porno, de manera total. Pero, y fíjate que cabrón, porque por ejemplo, es cuestión cultural y sobre todo porque nuestra cultura está muy influenciada por la cultura gringa, que es la que evidentemente empezó a potencializar la industria porno. Porque, por ejemplo, en Grecia era al revés. Regularmente ya saben que la raza por excelencia que tiene los miembros más grandes son la raza negra. Entonces, como la raza negra era vista como esclavos, tener el pene largo era visto Grotesco. como grotesco. Sí. Entonces, regularmente en Grecia era al revés. Mientras más pequeño el pene era, de más clase y mejor visto eras. Pero pues yo creo que. Entonces, finalmente, por ahora son cuestiones culturales, pues. Totalmente. Pero Bueno, también puede llegar a ser filia que a una mujer le gusta un pene extra grande. Es que la diferencia entre fetiche y filia es que la filia es cuando ya tienes una obsesión con eso. O sea, por ejemplo, una mujer que ya tiene estandarizado el tema del pene y antes de preguntarle cómo se llama, cuánto te mide el topi, a eso Como ya es bronca. como la de la entrevista, ¿sí la han escuchado? De una señora que dice que busca pareja y da todas las descripciones de la pareja, ¿no? Que vaya a la iglesia y muchísimas descripciones de cómo quiere que sea la pareja y al final
dice, y que el pene le mida 25 Ah, centímetros. sí, güey, sí. Y que al último el vato se la voltea. Ajá, le llama el vato y le da todas las especificaciones y la señora decía, pregúntale cuánto le mide el pene, pregúntale cuánto le mide el pene. Y le hacían todas las preguntas y ella se dice, pregúntale por el pene, pregúntale por el pene. Y al final dice que sí, le mide los 25 centímetros y luego él pregunta, yo nada más quiero saber cómo tienen los pechos y ella dice, caídos, y ya no quiere Y dice el saber. vato, Antos, no me interesa. No me interesa. No inventes. Pero yo digo que también es como ¿Saben decir qué? tanto. Perdón, mañana vamos a hacer eso. Mañana necesitamos. Sí, se quedó como en el eje. Porque ya van El profesor 3. Girafales, perdón, güey, perdón. Estamos haciendo para mañana. Chequen. Vamos, si hay que, más bien no lo voy a anotar yo, lo van a anotar ustedes. ¿Sabes por qué? Porque mañana me van a ayudar a ustedes a dar el tema. Igual desde atrás, porque podemos, por ejemplo, puedo poner la cámara de Face y el micrófono allá atrás y que ustedes entonces estén, yo en la transmisión y ustedes estén aportando el tema aunque no se vean, Ujú. ¿va? Para no estar como volteando la cámara y así. Desde acá atrás, allá el de Facebook y tú allá, ¿o cómo? Por ejemplo, así. Así como con ustedes tu cuenta que teléfono. estamos haciendo la transmisión ahorita en vivo, yo estoy saliendo en vivo y el otro micrófono está atrás y ustedes están aportando la información, pero sí necesito que la clasificamos bien, así como la tiene Adar, así más o menos, o sea, hay que clasificar esto para que ya mañana sea como más formal. Entonces ya la diferencia te tocó files, mira, ¿quién iba a decir? Entonces ya mañana, justo para poner también las filias como más representativas, para que el tema esté bien desglosado. ¿Qué morra saca? Chale, pues. No, ya no quiero. Ah, bueno, yo con mi cuarto punto, porque ya sin Sí. capricho. No tener orgasmos durante la penetración es un problema. Sí, sí lo han escuchado alguna vez, ¿no? Ah, sí, pues Sí, A es ver, que, ¿cómo? fíjate, eso porque yo toco mucho el tema de pareja cuando trabajo con las parejas. Regularmente se piensa que si no hay, que la sexualidad tiene que ver con penetración y no necesariamente, güey, que nos estamos saliendo del pinche tema de la sexualización de las cosas, ¿eh? Pero regularmente la gente piensa que si no hay penetración no hay sexualidad. Es que la sexualidad tiene que ver con absolutamente todo lo que genere estímulo. Y no necesariamente sexualidad es terminar en orgasmo ni penetrar. Absolutamente nada. Por ejemplo, yo tuve una pareja que él tenía bronca con ella, porque ella, pues regularmente las mujeres tienen más capacidad sexual que los hombres, porque a nivel orgánico, para que un hombre vuelva otra vez a tomar libido y todo ese pedo es muy complicado, las mujeres no tanto. Pero hay mujeres que son, pero muchísimo más capaces que otras, igual como los hombres también. Pero en este caso, pues esto era medio normalón. De hecho, él manifestaba que él duraba mucho en sus sesiones y a ella no le gustaba que él durara tanto. Entonces él decía, es que yo regularmente, a mí me puedo, yo 2 horas y me rifo. Es lo que decía el vato, quién sabe. Y ella dice, es que yo no, me gusta. O sea, yo a partir de 25 minutos ya ando como ya párale. Dice, pero yo a los 5 minutos ya ando queriendo otra vez y el vato no. O sea, el vato había ajustado porque es cuestión orgánica y de entrenar nuestro cuerpo. O sea, el güey había hecho que su duración fuera muy prolongada. Como él tuvo problemas de eyaculación precoz, él adaptó a su cuerpo para prolongar mucho su, su, Su orgasmo. su orgasmo. Entonces a él le costaba mucho trabajo volver a iniciar, tenía que pasar media hora para volver a iniciar y pues ya sabes, ¿no? Con el respectivo, hazte para allá y déjame agarrar aire y toma agua, pero ella no. Entonces ella se frustraba porque él le decía quiero más, entonces él se frustraba y ya no podía tener erección nuevamente y terminaban peleados. Entonces lo que trabajamos con ella específicamente, con él no, el tema era ella. Entonces con ella para empezar, la comunicación es fundamental, el güey no puedes forzar. Tanto él no te puede forzar a ti como tú no lo puedes forzar a él bajo ninguna circunstancia, porque entonces ya le generas bronca al líbido. Entonces le sugerí, primero le quité esa idea de que penetración era igual a sexo. Es como, ok, entonces estén platicando, no se pongan la ropa luego, platiquen de lo que se les hinche y mientras están platicando tú síguelo tocando. Si él tiene la erección, entonces a lo que sigue. Pero, güey, no, tampoco tal vez luego ¿se han visto como los 16 perros que nomás tienen 8 chichis y una mamá y andan peleándose por las chichis? Güey, relájate, no te vayas luego, dale su espacio, su tiempo, corrobora que él se sienta cómodo y gradualmente vas otra vez tomando el control. Y así lo hicieron y les funcionó. Pero el tema es que ya sí, en su mente es como que, güey, o sea,
si no está erecto, o si no está erecto es porque no te gusto, y son puros pinches mitos. Ujú. ¿Ese era tuyo? No, 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 era mío. de Adar. Ay, ¿qué? ¿Ya había terminado? Ah, no, faltaba. Ya había dicho el mito, ahora la explicación. En parejas heterosexuales es una preocupación común. Sin embargo, el 73.3% de las mujeres necesitan una estimulación directa del clítoris para alcanzar el orgasmo, y esto no siempre es conseguido en la penetración. Y ya. Pero perdón, yo tengo una pregunta. Difiero. ¿Realmente es importante en una relación ya estable la sexualidad? O sea, tener relaciones Sí. sexuales. Habla más fuerte. Sí, bueno, hay que poner en contexto a la gente, que es una niña de 16 años, 17. Ujú. Sí, ahí les va, son 4 esferas las importantes dentro del desarrollo, tomando en cuenta evidentemente que orgánicamente, o sea, a nivel físico, el tiempo establecido para que se forme realmente una estructura sexual es a partir de los 25 años. Entonces, a partir de los 25 años es entonces cuando el organismo ya tiene más orden y control de las hormonas y todo este tema. Entonces, a partir de ahí, se tiene que, es la edad óptima, entre los 25 y los 30 y algo, es la edad óptima para generar, para procrear. Antes se resulta complicado y después de los 35 también resulta complicado. Siempre, sí, también tiene que ver la alimentación y un montón de cosas. Hay mujeres que a los 40 perfectamente pueden tener hijos bajo tratamientos hormonales y otras cosas así. Pero desde los 25 a los 30 y algo, mayormente es el tiempo. ¿Qué significa esto? Que al final del día es el tiempo más óptimo donde la vida sexual es la suficiente para poder establecer ese vínculo. Entonces los 4 vínculos o las 4 esferas que hacen que una relación de pareja monógama funcione es el sexual, el afectivo, que es el emocional, el comunicacional y el ideológico. Son las 4 esferas que se toman en cuenta en psicología para que dos personas puedan cuadrar. Puedes tener una relación óptima sexualmente, pero si no hay una reciprocidad afectiva o ideológica, comunicacional, pues no funciona para nada. Entonces son esas, y la sexualidad es fundamental, es las 4 esferas Ok. que se establecen. Entonces, que, a ver, entonces de fetiches. ¿Tienes algún otro? Pues bueno, es que hay un chingo. Los más conocidos, ¿cuáles eran? A ver, hablemos de los más conocidos. Los más conocidos es el más conocido, el masoquismo y el sadomasoquismo. Y Que ya se anda normalizando, ojo. sí, Ya, ese es de los más conocidos y más normalizado. Ahorita ya ya lo sé ves en ahorita. TikTok y ahórcame. No, vatos, si ahorita ya no le jala las greñas a una morra, la horca si le escupe, ya no Ya no se cuenta como excita. sexo. Es como, ¿qué Ajá. pasó? Y la escupida y la ¿Eres mordida y joto? la. Ajá. ¿Para eso ¿Nos viniste? andamos proyectando? ¿Para eso Ajá. viniste? Sí, Entonces la ya, verdad, sí. bueno, eso es como el más, pero aún sigue siendo fetiche, es lo más común. Sí. Luego, Y está. A ver, espérame. Yo he oído mucho de la necrofilia. ese es Pero, filia, güey. ajá, ese. Es un tema que ya le va a tocar a la mine y a la cara de escuche de la minera. Que es No me cuando... gustan las filias, pero Bueno, en lo que dice No, Jeremy, güey, yo pues tengo a un quién. comentario. pues a los que les gustan. Es gracioso como bueno, ¿ustedes qué opinan de la filia? Es como que algo no como gratificante a ver, ¿no? Pero por ejemplo, eso de la necrofilia creo que es como el gusto a los cadáveres. Sí. No, Pero no bueno, tengo a ver otra vez. ¿Cuál, cómo ¿Cuál dices? fue tu ¿Cuál es tu pregunta? pregunta? Ajá. La pregunta es, ¿ustedes creen gratificante ver una filia? Pero ¿cuál fue la premisa? Ah, Tú dijiste que es gratificante. o sea, ¿ustedes creen Ajá, que es más bien fue una gratificante pregunta. ver alguna filia en proceso, como quien dice? O sea, Sí, como que un gusto. como si para mí fue muy, o sea, muy Ver, placentero por ver ejemplo, cuando la morra le vomitó al vato y el otro tuvo una erección. Ya, ¿sabes? Y bueno, y es que si es gratificante para ti, entonces compartes la filia. Ajá. Ujú. bueno, porque Perdón, sería interesante buscar Que no, la neta no fue algún test gratificante. o algo así. Digo, si no, Para pues, saber si si nos tienes haría una falta filia. ¿Sabes qué? Sí, sí, no sé si abramos una segunda temporada, porque ya tenemos todo el año cubierto de temas, ¿va? Ujú. Ujú. Entonces, a lo mejor el tema 2 de esto sería invitar a un sexólogo que realmente Nos nutra de nos información. oriente. Digo, pues yo puedo aportar mucho de la psicología, güey, pero un sexólogo nada más se dedica a ese tema. Pero no sé si hubiera algún tipo yo voy a checar, algún tipo de psicométrico, se me hace que sí hay, algún tipo de inventario psicométrico para evaluar tus inclinaciones a las filias o si tienes alguna filia. Porque
hay quienes ya, por supuesto, que saben que tienen un tema de pedofilia, pero por supuesto que lo saben, pero hay quienes no lo saben que lo tienen. O hay quienes, por ejemplo, yo he escuchado que disfrazan la fantasía con el tema de la pedofilia diciendo, güey, pues eso no es fantasía. Entonces, es ahí cuando ya deben de reconocer que tienen una filia. Porque no, independientemente de las fantasías, aunque tengas claro que es una fantasía, güey, no puedes sumar como una fantasía. O sea, si tú tienes una fantasía con un niño, güey, tienes pedos pedofilia güey, tienes que tienes que tratarlos porque van a comenzar a brincar la realidad por el grado de vulnerabilidad de los niños, sobre todo. Bueno, terminando lo mío, es que bueno, mi punto es que es como tan, bueno, la necrofilia es, según tengo yo entendido, es de los cadáveres, ¿no? El Necro de gusto. muerte, ajá. Ajá, bueno, entonces, bueno, vi una película que se llama El cadáver de no me acuerdo quién, ¿De la novia? ajá, que se trata de que pues pasa eso, pero se me hizo muy irracional que una filia llegue a estar en una película como para ver millones de espectadores, y ¿Te se me gustó? hizo, no, No, bueno, o sea, Pero además es de checa. Disney, ¿no? Y O algo así. Disney. más bien por el morbo, ¿no? Sí, pues, Ujú. güey, pues es que ese es el tema, Por la información morbo, que pero tiene. si hay películas, sí, por ejemplo, hay una película terrible, horrible, se llama, Para verla. creo que 100 años en Sodoma, un pez, no recuerdo, pero es estrictamente de tema de filias, pero es una película, o sea, con trama y todo el pedo. Entonces, la de las 50 sombras de Grey, ¿crees que Grey tenga una filia? No hay No es un fetichismo. Es fetiche. Totalmente fetiche, 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 fetichismo. fetiche. Y ya es toda mi duda. Ok. Entonces, ¿qué? De los fetiches, Desde ¿qué los pedo? fetiches. Hay uno que les da excitación cuando la persona está dormida. Sí, Ya, ¿y cómo Mi se llama? bella Pero eso es durmiente. fetiche. Ah, ojo, pero a ver, ¿ese es fetiche o Mi filia? koala. pues es que a lo que yo entendí es fetiche, o sea, mientras puedes controlarlo de que, bueno, pasó, pero no lo necesitas para seguir. Para seguir teniendo ¿Cómo se relaciones llama? sexuales. ¿Cómo se llama ese fetiche? Ese se llama somnofilia. Sopnofilia, exacto. Somnofilia. Sopnofilia. Y produces más o se sienten más excitados cuando sienten el riesgo de que la persona se despierte. Como la adrenalina. Ajá, con la Ya. adrenalina de que si hago ruido se va a despertar. Ojo, y que puede también ser bien circunstancial, porque, por ejemplo, insisto, el cúmulo de tus experiencias sexuales, sobre todo en México. México es uno de los países más terrible, con estadísticas más terribles sobre el tema de abuso de niños. Entonces, cuando un niño ya sufrió un abuso, es por consecuencia que él va a tratar de buscar información sobre ese tema y va a comenzar a intentar a compartirlo con sus similares, o sea, con otros niños. Entonces empieza el abuso entre ellos, porque aunque el más grandecito tenga 10 años y el otro tenga 7, está abusando literalmente de ellos, aunque es pues asimilado a su edad y lo que tú quieras, pero no deja de ser abuso. Pero para ellos es un tema de experimentación. Entonces, muchos de estos fetiches y estas filias se generan precisamente a partir de esos abusos, sobre todo porque no hubo, a partir del tabú de desinformación y de la mala educación de los niños, los papás no pudieron abordar ese tema para prevenir, porque alguien me decía, güey, ¿cómo lo abordo con el niño? Con la naturalidad que es, no le digas cosita ni tesorito, se llama vagina y se llama pene, y le tienes que hablar como se le tiene que hablar, pero sí tienes que explicarle exactamente que hay situaciones de riesgo por su vulnerabilidad y a Ay, partir del gracias. tema del placer se le explica a un niño, tú tienes sensaciones y cosquillitas, bueno, más grande vas a empezar a sentir placer. Y hay quienes buscan abusar de otros para poderse satisfacer a sí mismos. Entonces, esa capacidad de poder hablarle de sexualidad a un niño es para prevención, no es para generarle conciencia del tema sexual, sino para estrictamente darle prevención, sobre todo en un país tan abrumadoramente caótico en el tema sexual. Pero por supuesto, y así pasa lo mismo, porque son lugares donde la religión mayormente hace aparición. Ujú. Justo el viernes pasado estaba hablando con un amigo, de amigo de toda la vida, sobre eso, sobre cómo sexualizamos y con qué nos quedamos, con qué tipo de fijaciones nos quedamos cuando comenzamos a experimentar sobre la sexualidad. Porque me decía, güey, dices que yo me di cuenta que me afectó, porque ahora en mis relaciones, o sea, me sigue afectando.
no sé, que en la secundaria empiezan a descubrir y que empiezan con una etapa, Precoz. ujú. Mm. Y me dice, y me doy cuenta que yo soy un tipo demasiado sensible y que no puedo con eso, o sea, es algo que no quiero. O sea, que como siendo un niño tan, inocente, de repente fue como todo Ahora, una, y checa, perdone, y ujú. regresando al tabú, yo no sé si la palabra inocente quepa, más bien desinformado, porque el hecho de Ujú. considerar que un niño es inocente ya lo vulnerabiliza. No, yo entiendo a lo que se refería al punto porque tocamos ese tema, dices que finalmente es la desinformación y la falta pues De no, educación. sí, de educación, de que en casa o en la misma escuela no nos enseñan una correcta educación Ujú. sexual. Porque de verdad, bueno, no sé, ustedes, en mi escuela, en la secundaria, sí era un caos, o sea, Sí, con claro, temas sí, sexuales, claro, o sí, sea, sí era claro. un caos de Y te fijas la pinche información de la secundaria es bien pedorra, o sea, la información que era es bien ujú, pedorra. de que, o sea, de verdad había ahí niños que se masturbaban y De que hecho, entre ellos jugaban así, o sea, perdón por interrumpirte, pero a mí, yo tengo una experiencia, fíjate, experiencia. Cuando yo era niña, estaba creo que en el kinder, vivía en La Paz, había un niño que me miraba mucho, pero pues yo lo tomaba muy normal, ¿sabes? Era como que, pues me mira. Entonces un día entró al baño y mi mamá a esto le llamaba mi cosita. O sea, a mi parte, a mi vagina le llamaba cosita. Entonces yo entro al baño y estoy haciendo mis necesidades, estoy haciendo pipí. Y en eso veo que el niño se asoma por abajo y otros dos niños por arriba. O sea, eran tres niños. Entonces yo grité y me subí los pantalones y corrí con mi maestra, con la directora. Y yo le dije, es que tal niño y tal niño y tal niño se fijaron y me vieron mi cosita. La directora procedió a cagarse de risa porque le dije mi cosita. Así. ujú, Jaja, su cosita. O sea, tomando muy poco lo que hicieron los niños. claro. Y no se tomó ninguna consecuencia más que hablar con sus papás. No fue como que los hayan, como en las escuelas normalmente se suspenden por días o cosas así. Pero en este caso no, o sea, la directora lo tomó muy a la ligera y fue como de que, o sea, Que ahorita que ya aparte por estoy la edad. grande, ahorita ya que estoy grande, o sea, digo, no mames, o sea, qué pendejada hicieron esa vez, ¿sabes? Igual también con Güey, el y eso que son tema, y eso que maestros, es un ¿sí maestro, sabes? y yo corrí con la directora porque yo la tenía como la máxima autoridad. O sea, por eso ni siquiera fui con mi profesora del kinder. Era mi máxima autoridad, entonces yo corrí con ella y le dije, a mí me vieron mi cosita. Pues la otra se empezó a reír. Ahorita veo y digo, no manches, o sea, qué pendejada acaban de hacer. ¿Y qué no habrán hecho con otras niñas en esa escuela, ¿sabes? Porque no sé si yo fui la única que ese niño hizo eso, ¿sabes? Perdón, para concluir, porque Se está alargando mucho. no, y aparte tengo chama ahorita. Ah. Ok, entonces mañana vamos a tratar de enumerar, fíjate que sí, más bien entonces la idea es como clasificar los fetiches más conocidos y los no tan conocidos, como la muñonofilia, ¿no? La muñeca. Y así, la La Pedofilia. codofilia, la codofilia, La patafilia, rodillofilia. ajá, la cacafilia. no, Sí, tú eres las filias y estos son los fetiches, se me va el pedo. Pero es que no, ¿cómo se va a diferenciar? Porque muchos son fetiches Pues es que y sí, ya, sería interesante eso, que pudieras que buscar la investigues qué diferencia, claro, diferencia la hay diferencia entre un fetiche y, de una y de filia. una filia, y entonces ya categorizar las filias, los fetiches más conocidos y los no tan conocidos. Por ejemplo, güey, neta, hay fetiches de un vato que está enamorado de una pared. Yo me acuerdo que vi un No documental manches. y le habla y chiquita y así, o sea, neta. Hay una también en la Es India que se que casó con una Se víbora. llama Tabú Latinoamérica, chéquenlo. el fetiche es algo más ilusión, como más de Ilusorio, ilusión, Ujú. como más más, ficticio, Ajá. no es tan, Tan que tan lo puedes patológico, creer. ajá, y Ajá, la tan filia pero, tan enfermizo. sí, la filia es obsesivo. La sí, filia, ya la un filia, pero tema es ra- que, la obsesivo. filia raya en la patología, ya en lo obsesivo. pero es hacia lo mismo, o sea, Sí, pues es pueden sexual. tener el mismo deseo, pero el que tiene fetiche, pues no lo lleva tanto. No Por necesariamente, ejemplo, a ver, es que no necesariamente. O sea, si hay una distorsión en aquel que tiene filia, sí hay una distorsión. ya es Totalmente. Sí hay una patológico. raya en la patología. Sí. Por eso la parafilia es a lo que le llamamos fetiche.
Entonces hay que clasificar qué tipo de fetiches hay como de los más comunes y los más raritos, como para informar a la gente. Y de las filias, pues sí, o sea que hay que especificar estrictamente el tema de la filia, que igual te ayuda en ese tema. Igual también el tema de los tabús, casi no, hay que categorizarlos. O sea, hay que nombrarlo y categorizarlo. Los tabús más Conocidos. en México, los más, pues ahora sí que los más recurrentes son tales, 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 así como lo categorizó Adar, ¿vale? Y ya mañana sí, a ver cómo le damos mañana con el en vivo, a ver cómo funciona. Ujú. Y le calamos, y el pinche en vivo también no funciona, lo volvemos a hacer, En audio. ajá, pero igual a lo mejor sí jala chido como la parte más, más tranquis, y se escucha en el micrófono, y ya como lo más formal, ¿va? Va. Porque al final de cuentas, pues es un espacio de divulgación. O sea, ninguno de ustedes es especialista, pero pues es información que Ujú. nutre, que le puede servir a la gente, Ok. Sí. ¿no? Cámara, pues. Ah, sí. Despídanse en este audio ya. Adiós. Chao. Gracias, Se bañan. bye.